Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de este martes 8 de noviembre. Comencemos con Ecopetrol porque las ganancias de la entidad pasaron de 3.8 billones de pesos en el tercer trimestre del año pasado a 9.5 billones en el tercer trimestre de este año. Es una disparada del 149% que pone la compañía de nuevo en uno de los momentos más rentables de su historia. En lo corrido del año, Ecopetrol ha generado a su vez ganancias por 26.5 billones de pesos. Esto es 1.5 veces más que lo reportado el año pasado y han producido en el último trimestre 720,000 barriles de crudo por día, lo que implica que está cumpliendo las metas esperadas. En esa misma medida también Ecopetrol se está alineando con las decisiones y proyecciones del gobierno de Gustavo Petro. El presidente de la compañía, Felipe Bayón, anunció que esta entidad le puso el freno de mano al fracking y que la reforma tributaria no salió tan mal como lo esperaban. Nosotros hemos deshecho los acuerdos que teníamos con ExxonMobil, pues estamos actuando de manera congruente y coherente con ese mensaje de que no haremos no convencionales. También terminó el segundo día de la agenda del presidente Gustavo Petro en Egipto con varios encuentros bilaterales y acuerdos para el impulso de energías limpias en Colombia. Se espera que en las próximas horas se exponga en detalle su plan de transición energética. Uno de los eventos en los que participó y en los que más ha llamado la atención durante la cumbre del clima es la conferencia sobre la Amazonía en la cual participaron los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Antes de ingresar al conversatorio, el presidente Nicolás Maduro habló de las prioridades binacionales para preservar la selva e hizo varios elogios a las palabras, al pronunciamiento que entregó el presidente colombiano. Creo que uno de los discursos más inteligentes de mayor capacidad propositiva que ha habido en esta cumbre. La organización del Tratado Amazónico, que agrupa a todos los países de Sudamérica que tenemos acceso al Amazonas directamente. Y el presidente Gustavo Petro también informó que ya transfirieron 2.1 billones de pesos para mitigar las consecuencias de la temporada de lluvias que azota al país en varias regiones y que, según el mandatario, ya deja cerca de 300 muertos. Dichos recursos están encaminados en atender la alimentación, salud y zonas de reubicación de los más afectados. Se han destinado ya los recursos. El día de ayer ya hubo una transferencia que debe sumar 2.1 billones de pesos para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar, salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación. Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etcétera. Cartagena, Piedecuesta en Santander, varios municipios del Valle del Cauca y otros en Antioquia han sido algunos de los que han reportado emergencias en las últimas horas, pero sin duda la preocupación se concentra en el Caribe. Por ejemplo, la gravedad de las emergencias que están viviendo los habitantes del departamento del Atlántico por cuenta de estas lluvias. Dicen que es como revivir la tragedia de 2010, cuando el fenómeno de la Niña causó graves inundaciones y daños en el canal del dique, una situación que se está repitiendo en lugares como La Peña, donde se desbordó un embalse. Allí en la zona se encuentra Ingel de la Rosa. El embalse del Guájaro está 64 centímetros por encima de su cota máxima y esta es la razón por la que el agua empezó a desbordarse hace varios días, al punto que el malecón turístico, el parque, las calles y las casas están inundadas y la gente camina con el agua hasta las rodillas. Bueno, los que se animan a caminar, porque otros ya navegan en canoas por las vías del corregimiento La Peña, en zona rural de Sabana Larga, donde 70 familias están siendo evacuadas y hay más de 300 casas en riesgo. Entre los afectados está Flor Suárez, una mujer que sobrevivió a la tragedia de las inundaciones en 2010 y que hoy nuevamente debió abandonar su casa, esa que recién construyó y que ahora está bajo el agua. No quería vivir esta misma experiencia que viví en el 2010. Bueno, en el 2010 se me cayó la casa, esta es casa nueva que con el esfuerzo la hicimos. En una situación similar se encuentra Rodolfo Cepeda, quien debió poner sacos de arena a lo largo de su casa para poder caminar en ella. Él también afirma que esta crisis solo la había vivido en 2010, cuando el canal del dique se rompió
afectó e inundó varias poblaciones del Atlántico. Ahora solo clama ayuda. Claro que sí, necesitamos la ayuda, claro. Habemos muchos damnificados aquí ya, padeciendo ya prácticamente sino que por lo menos las colchonetas, no hay donde dormir prácticamente. No se puede dormir en la cama. Por los altos niveles del embalse del Guájaro, las autoridades decidieron abrir las compuertas de Villarrosa y pronto se abrirán las que están en el municipio de Manatí para seguir evacuando las aguas hacia el canal del dique. Mientras tanto, están trabajando 4 motobombas que han sido instaladas con una capacidad importante para mitigar y aliviar los niveles de esta ciénaga. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, se refirió a la ruta Bogotá-Caracas, que se va a restablecer de manera oficial este miércoles. Anunció que Satena buscará cubrir esa ruta, pero todavía están requiriendo aviones de 180 pasajeros para que sea rentable. Por eso buscarán adquirir nuevos aviones para Satena y contar con el apoyo de esta entidad con el fin de empezar a suplir la demanda que se está generando nuevamente. Se está buscando porque tendría que, mediante estos contratos de leasing, adquirir aviones, los aviones necesarios para cubrir la ruta Bogotá-Caracas. Lo que requiere es tener los aviones apropiados. Y donde también habló el ministro de Defensa, Iván Velázquez, fue en la Comisión Primera del Senado. Allí se hundió en una votación muy pareja de 10 votos contra 9 el proyecto de ley que buscaba otorgar el derecho al voto a integrantes de las fuerzas militares y de la policía. De acuerdo con el ministro de Defensa, Velázquez, todavía no es conveniente aprobar este derecho para los miembros de la fuerza pública. La posibilidad del ejercicio del voto por los integrantes de la fuerza pública podría inclusive fracturar la unidad de las fuerzas militares, tan indispensable en el cumplimiento de sus actividades. Consideramos que no es conveniente, como también lo han dicho algunos senadores, que hay que garantizar la neutralidad de los integrantes de fuerza pública en las condiciones de ahora. Otra de las noticias del día tiene que ver con la decisión de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte de no aprobar la integración entre Avianca y Viva porque, dicen, representaría un riesgo para la competencia y el bienestar de los mismos consumidores. Recordemos que en abril de este año los accionistas mayoritarios de Avianca y Viva firmaron un acuerdo para ser parte de un mismo grupo empresarial y unificar derechos económicos ante la crítica situación financiera que dejó la pandemia y que vivieron, por ejemplo, las entidades como Viva. Sin embargo, insiste la directora de Transporte Aéreo del Aerocivil, Alexandra Palomino, que esto todavía no cumple los requisitos legales. La Autoridad Aeronáutica de Colombia ha concluido que la integración representa riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores. Una vez estudiada la información aportada y los datos accedidos por la autoridad, se concluyó que, de permitirse la integración propuesta, se propiciarían, entre otros, los siguientes efectos: generar o reforzar el poder de mercado a favor del ente integrado, entiéndase Avianca, Viva Air y Viva Perú. Las intervinientes participan en 59 rutas nacionales que movilizan el 93.7% del tráfico doméstico del país. De estas rutas, en 29 rutas nacionales. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, anunció que los militares en retiro estarán presentes en la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN. También dijo que aún no se sabe si la negociación con Iván Márquez y la segunda Marquetalia será de carácter político. Hay distintos tipos de militares y de policías, retirados y activos. En las mesas principales habrá retirados, militares y policías y habrá asesoría y presencia permanente de los militares activos en las mesas técnicas. ¿Cómo vamos a hablar de una decisión de fondo cuando no hemos iniciado ninguna fase de diálogo? Estamos solamente en una fase de acercamiento. ¿Cómo nos van a pedir qué hay de conclusiones si solamente tenemos un acercamiento? Y el acercamiento se ha referido a asuntos humanitarios. Este martes el magistrado Roberto Vidal dio su primera declaración a medios desde que llegó a ser presidente de la Justicia Especial para la Paz. Allí se refirió a la posibilidad de que Iván Márquez y la segunda Marquetalia, grupo que este lidera, vuelvan a ser juzgados por la justicia transicional, teniendo en cuenta de que fueron expulsados, pues decidieron volverse a armar tras la firma del acuerdo de paz. Bajo las normas que gobiernan la competencia de la jurisdicción, esa es una decisión final.
público y ellos están fuera de la jurisdicción. Tendríamos que ver si en el futuro, en esas transformaciones legislativas, se abren posibilidades procesales, pero con las que tenemos hoy no hay una modificación de la decisión tomada por nuestra sección de apelación. También el representante especial adjunto de la ONU en Colombia, Raúl Rosende, participó en un evento de la Universidad de los Andes y allí evaluaron la implementación del acuerdo de paz firmado en el año 2016 con la desaparecida guerrilla de las FARC. Señaló que son más de 300 los excombatientes asesinados durante los últimos años. Pero uno de los principales problemas de implementación del acuerdo es el asesinato de excombatientes. Al día de hoy, 347 excombatientes asesinados realmente es un problema, porque el que hizo declaración de armas y de alguna manera la confianza que ellos tenían fue defraudada. El tema de conversión del día tiene que ver por el problema de hacinamiento en las estaciones de policía y en las unidades de reacción inmediatas o URIs. Esto luego de que fuera hallado sin vida en uno de estos establecimientos Juan Pablo González, señalado de haber abusado sexualmente de una menor de edad en una estación de El Transmilenio en hechos ocurridos el pasado 31 de octubre. De acuerdo con el reporte que ya está entregando la Fiscalía junto con Medicina Legal, este hombre presentaba varios politraumatismos, por lo que se deduce que sí murió por cuenta de un homicidio, es decir, que le quitaron la vida en el lugar donde estaba recluido. Este hecho ha puesto sobre la mesa nuevamente el debate sobre el hacinamiento, que incluso se sigue debatiendo con temas de control político en el Congreso de la República. En las últimas horas fueron capturadas 13 personas minutos después de haber presuntamente hurtado a varios pasajeros del Transmilenio, esto en la calle 26 en el centro de Bogotá. Durante la audiencia de legalización de captura, los abogados de las víctimas aseguraron que los pasajeros fueron amedrentados y golpeados con armas de fuego, algo que llevó a que algunos tuvieran incapacidad de hasta 12 días. Incluso los presuntos ladrones habrían tratado de convencer a las víctimas para que no hicieran la denuncia, pero ellos negaron que hayan utilizado armas de fuego. Sin embargo, lo que ocurrió en la audiencia demuestra los problemas del sistema judicial en el país. Escuchemos lo que decían, por ejemplo, los ladrones en medio de la diligencia. Preguntarle algo, porque ahí dice que ellos nos agarraron a nosotros en fragancia, ¿verdad? Pero entonces, si nos agarran en fragancia, ¿dónde está la supuesta pistola que ellos dicen que teníamos? Incluso para la juez, este hurto no fue de alto impacto porque no se aprobaron las pruebas por el momento que hayan implicado utilización de armas blancas, de fogueo o de fuego. La juez explicó que esas personas no tienen antecedentes ni anotaciones, por lo que no hay riesgo de fuga y por eso fueron dejados en libertad. Entre intereses estatales y derechos fundamentales no se soluciona apelando al clamor de las mayorías, ni a la indignación popular, ni a los pronunciamientos de la señora alcaldesa, sino en la aplicación directa de la Constitución y la ley. Y mientras esto pasaba en los juzgados, en el Congreso de la República avanzaban los procesos para radicar una reforma a la justicia. Allí habló el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reiterando que el propósito del gobierno es establecer una política restaurativa que haga un uso racional de la pena de cárcel, se reduzcan penas y se humanicen las condiciones de vida de los centros de reclusión. Hemos pensado en el Ministerio de Justicia proponer una reforma al sistema penal del país, una reforma a la política criminal. Estamos preparando un proyecto de ley. A mi modo de ver las cosas, creo que lo más oportuno será presentarlo a este Congreso en marzo, cuando volvamos a las sesiones ordinarias. Pero el proyecto de ley ya está armado, los borradores, digamos, están armados, y yo mismo le he entregado a varios parlamentarios y a algunos foros esos borradores porque me interesa que se comience a discutir. Me interesa que si en ese proyecto hay algo que realmente no encuentre respaldo social, pues tengamos tiempo de modificarlo, de ver qué opciones se pueden mejorar para que en marzo, cuando se presente el proyecto, si bien genere controversia, porque esto siempre genera controversia, no suscite sorpresas en la opinión pública. Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, dijo que 5.5 billones de pesos es muy poco dinero para hacer un cambio como el que está pidiendo el presidente Gustavo Petro, que consiste en llevar el tramo del metro por la avenida Caracas, ya no elevado, sino subterráneo. Dijo además que este es un cambio brusco y que traería más costos, pero también más demoras en la ejecución de la obra, que recordemos ya inició algunos de sus tramos. También mencionó que no se está considerando la opción y que desde la alcaldía de Bogotá
Bogotá, no se ha dado la orden de frenar nada de las obras de contrato. Es un cambio radical en el proyecto, que no es un cambio menor. Los objetos de los contratos, de acuerdo a nuestra normativa, no se pueden cambiar. Los costos, considero, con la información que yo tengo desde la gerencia de Metro, 5.5 billones es un costo pequeño para realmente lo que significa esta modificación. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo con las instrucciones que hemos recibido, seguiremos ejecutando el metro como está. La señora alcaldesa lo dijo hoy aquí. Nosotros como distrito no estamos generando, ni ordenando, ni propiciando ningún cambio. Y cerramos con esta historia. Una familia en Bogotá busca ayuda de la Cancillería y otras personas para repatriar el cuerpo de un joven colombiano que murió ahogado cuando intentaba cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. La historia la tiene Oscar Torres. Nicolás Galindo Arango, un joven de 25 años que vivía en Bogotá, en la localidad de Bosa, y que se empleaba como tatuador, buscó la forma de cumplir el sueño americano llegando a los Estados Unidos para viajar y darle una mejor calidad de vida a su hijo. Hablamos con su hermana, Juliana Galindo, quien narró la odisea que ha tenido que vivir luego de enterarse de que su hermano terminó ahogado en el río Bravo, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Mi hermano se va el 25 de octubre para Ciudad de México. Se queda, creo que una semana, y el 1 de noviembre mi hermano coge un bus para Monterrey, se encuentra con otra persona, es un conocido de él que es de la localidad donde vivimos. Nicolás siempre estuvo en contacto con su familia en Colombia y su hermana recibió la llamada de un hombre que estaba ayudando a su hermano a cruzar la frontera. Me llama el chico con el que primero se encontró, que mi hermano se había ahogado, que no sabía qué hacer, que necesitaba ayuda urgente porque no lo habían podido sacar. Y es que en medio de su relato, Juliana es sincera en afirmar que su hermano, que tenía un hijo de 5 años en Colombia, buscaba pasarse ilegalmente la frontera para llegar a Estados Unidos. Ante toda esta situación, la familia de Nicolás busca traer el cuerpo a Colombia, pero hacerlo cuesta de 20 a 30 millones de pesos, por lo que hacen una colecta a través de redes sociales para obtener los fondos suficientes con el fin de devolver el cuerpo de Nicolás al país. Recuerde que puede seguir el desarrollo de estas y otras informaciones en blurradio.com. En Twitter nos leemos como @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.